doctor Salvador Jara, rector de la Universidad de Michoacán, quien, además de estudios de la licenciatura en Físico-Matemáticas, hizo estudios de diversas áreas, particularmente nos interesa mencionar la maestría en Filosofía de la Cultura, cuando inició nuestro programa, la primera generación, hace más de 15 años, empezó ese programa, y después, bueno, ya encaminado, continuó estudios de filosofía en el doctorado sobre temas de historia y filosofía de la ciencia en la UNAM. Y el doctor Jara, bueno, ha sido un investigador de temas de ciencia, temas de cultura, de educación, desde hace muchos años, que ha ocupado también distintos cargos en la Universidad Michoacana, como director de su Escuela de Físico-Matemáticas, secretario de Difusión Cultural, muy joven, todavía también fue secretario académico, director del CONCYT y ahora rector de la universidad. Ha participado como conferencista y ponente en congresos de distintos países y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. También contaremos aquí con la presencia del doctor Ruy Pérez Tamayo, miembro del Colegio Nacional, un gran científico de nuestro país, en el campo de la medicina, particularmente de la patología, de los estudios promotor, fundador de los estudios, de las investigaciones patológicas en nuestro país, particularmente en la UNAM. Ya ha sido profesor visitante en muchas universidades del mundo. Su labor de divulgación, su labor de investigación ha sido amplísima en cuanto a publicaciones de ensayos, libros, pertenencias, sociedades, etc. Él ha sido amigo de la Universidad de Michoacán en varias ocasiones con nosotros. Le agradecemos esa amistad, esa referencia que ha tenido por nuestra universidad. También estará presente el doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge. Él es también miembro del Colegio Nacional, todavía hace un tiempo, el miembro más joven del Colegio Nacional, todavía sigue siendo joven, y él, bueno, es un astrónomo, es también algo muy interesante para nosotros, además de en un campo de filósofos o de filosofía, con el trabajo, y yo lo puedo contar con la perspectiva pues, desde las otras disciplinas, de las ciencias. Ellos dos, colegas, amigos, compañeros de don Luis Villoro. El doctor Rodríguez Jorge realiza investigación principalmente sobre el nacimiento y juventud de las estrellas y sobre las fuentes galácticas de rayos X, en la que él y otros astrónomos mexicanos han realizado contribuciones fundamentales. O sea, también una personalidad científica de primer orden de nuestro país. Vamos a iniciar entonces esta mesa. Al final de la mesa les pedimos, haremos un agradecimiento al doctor Villoro por el fondo del bibliotecario Villoro, de la biblioteca de la Comunidad de Filosofía, y el doctor Federico Marulanda, encargado, responsable de la Biblioteca de Filosofía, y dará un breve uso de la palabra para entregar al doctor Villoro el catálogo de los textos entregados hace unos años a nuestra comunidad, que por fin hemos logrado tener el registro de todos ellos. Y después les invitamos a un recorrido a la biblioteca, a ver el vivo, el fondo editorial y un brindis para el que incluimos la ropa. Mañana a las 10 de la noche nos vamos, para mañana a las 10 estar aquí a la finalización de este evento. Entonces, dejo la palabra al doctor Ruy Pérez. Muy buenas noches. En primer lugar quiero expresar el agradecimiento
mi universidad, mi paternal San Nicolás de Hidalgo, por la generosidad con que me invitaron a que yo estuviera presente en este homenaje. Aclaro que aunque no me hubieran invitado, yo hubiera venido. Hace tiempo que se anunció que habría un homenaje en el seno del Colegio Nacional, se dijo que se había organizado un homenaje a Luis Villoro y se preguntó a los miembros del colegio que vendían, y luego yo me inscribí en primer lugar. Pasaron algunos meses, se rumoró que Luis no estaba dispuesto a aceptar, después cambió de opinión, como corresponde al buen filósofo, y ahora finalmente ya estamos en medio de este magnífico, espléndido homenaje. Quiero aclarar, y esto va a ser obvio en un momento, que yo no soy filósofo, pero nadie es perfecto. Entonces, yo lo que soy científico. Y conozco a Luis desde hace muchos años, más de los que él cree. Porque él, estamos celebrando sus 90, pero apenas me lleva 2 y ya lo voy a alcanzar. Él se está quedando atrás y yo voy para adelante. Pero yo lo conocí a él, y él no lo sabe, cuando él era actor de teatro, en los entremeses cervantinos, en la plaza de San Roque, en Guanajuato. Ahí lo vi por primera vez en un papel que le quedaba admirablemente bien, Don Quijote. Le quedaba re bien y actuaba muy bien con el maestro Ruelas, que fue el que generó estos maravillosos espectáculos que terminaron en lo que es ahora el Festival Cervantino. Ahí conocí yo a Luis. Pero después, con la afición que yo adquirí desde joven, por leer cosas que no eran estrictamente médicas, sino algo de filosofía, me encontré con Luis Villoro como filósofo. Y desde entonces le he seguido la pista. Ustedes han escuchado hoy y van a seguir escuchando mañana las múltiples contribuciones fundamentales que ha hecho Luis a la filosofía. Yo tengo este libro de la primera edición, 1982, tiene 30 años. Y lo leí cuando apareció en la edición, que estaba yo en total desacuerdo con casi todo lo que decía. Han pasado los años y mi opinión ha ido modificándose poco a poco. En la actualidad hay pocas cosas con las que ya no estoy de acuerdo, pero todavía quedan algunas que espero tengamos oportunidad de discutir. Leyéndolo, pensando, ¿qué puedo decirles yo a ustedes de Luis? No siendo yo filósofo y habiendo oído el detalle, el cariño, además la percepción con la que él estaba analizando su magnífica labor. Y resulta que me encontré aquí la descripción de Luis Villoro, hecha por Luis Villoro, que está en este libro, y se las voy a leer, porque es la descripción de la sabiduría. Y nos dice, un científico no es necesariamente un hombre sabio. Aquí ya no estoy tan de acuerdo. Pero dice, porque sabio no es el que aplica teorías, sino enseñanzas sacadas de experiencias vividas. No importa que sea incapaz de formular saberes generales sobre las cosas, con tal de que sepa sacar frutos en cada caso de su personal experiencia. La sabiduría descansa en muy pocos saberes compartibles por cualquiera. Supone, en cambio, conocimientos directos, complejos y reiterados sobre las cosas, sobre este mundo que acabamos de escuchar, pero tenemos que ingresar. Al hombre sabio no lo han instruido tratados científicos, sino la observación personal, el trato frecuente con otros hombres, el sufrimiento y la lucha, el contacto con la naturaleza, la vivencia intensa de la cultura. Los resultados de la ciencia se transmiten mediante discursos
consignados en tratados, artículos, manuales. Las verdades de la sabiduría pueden comunicarse aún sin palabras mediante el ejemplo de una vida. Por eso digo que esta es la descripción de Luis Villoro por Luis Villoro, ¿verdad? Sigue diciendo, la sabiduría se atribuye con mayor facilidad a los hombres viejos, experimentados, o bien a los que han sobrevivido múltiples experiencias vitales y han sabido aprender de ellas. Pensamos que es más sabio el que ha sufrido y vivido intensamente y ha podido guardar las enseñanzas de situaciones variadas en las que ha participado. Y oigan qué tres ejemplos menciona. Dice, sabio es Odiseo, viajero incansable; Arjuna, conocedor de la guerra y del sosiego; y Job, dichoso y miserable. Sabios son quienes han buscado la verdad o la felicidad por sí mismos a través de un largo camino personal. Porque sabio no es el que sabe muchos principios generales, ni el que puede explicarlo todo mediante teorías seguras, sino el que puede distinguir en cada circunstancia lo esencial detrás de las apariencias, el que puede integrar en una unidad concreta las manifestaciones aparentes de un objeto. Sabio es también el que en cada situación individual puede distinguir mejor lo verdaderamente importante y para ello tiene una mirada más sagaz que los otros. Esta es la mejor descripción de Luis Villoro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo había preparado unos breves apuntes sobre el libro del Leer, Saber, Conocer. Ya se trató tanto que bueno, no voy a usar esto en cambio, les voy a contar un par de anécdotas. No es cierto, no tengo las anécdotas. Pueden descansar. Bueno, pues yo cuando ya hace 12 años ingresé al Colegio Nacional, pues yo sabía, me imaginaba yo que eran un grupo de viejitos sensatos. Bueno, no es un grupo de viejitos porque hay muchos insensatos, pero debo de decir que Luis Villoro siempre fue sensato, siempre fue comedido, buscando el consenso en sus intervenciones, y eso siempre me impresiona mucho de él, su ecuanimidad en la búsqueda de consenso, mientras que otros de los colegas pues también buscan el debate y la controversia. También me impresionó mucho su interés por la ciencia en sus escritos y en particular por la astronomía, que es mi campo de especialización, y siempre me ha honrado mucho que me haga preguntas sobre la astronomía, que me da muchísimo gusto tratar de contestar. Y ya de manera más seria, es obvio que los grandes problemas científicos del presente, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, están ya muy, digamos, avanzados en nuestro entendimiento científico de ellos, no se van a resolver nunca mientras que no resolvamos los planteamientos y problemas de dominación, de liberación que han hecho. O sea, mientras la humanidad no entienda que se tiene que poner de acuerdo y sacrificar unas cosas por otras, estos problemas científicos van a continuar y a lo mejor nos llevan, o a lo peor, nos llevan a situaciones terribles. Pero bueno, para terminar, quiero hablar de un producto del doctor Luis Villoro. Pues no es un libro, no es una conferencia, no es un texto académico, sino es su hijo Juan Villoro, al que no lo van a creer, pero yo tuve la suerte de conocer y con él compartir unos talleres literarios maravillosos hace cerca de 40 años, cuando él era un chamaco de 16 o 17 años y yo era ya una persona que terminaba la licenciatura y me iba yo ahí a estudiar a los Estados Unidos. Pues como todos saben, Juan, que es hijo de Luis Villoro, es uno de los intelectuales más interesantes de este momento y que más llega al público, cosa que la mayoría de los intelectuales fracasamos.
Él ha sido pues un escritor y periodista destacadísimo, su versatilidad es impresionante, ha incursionado con éxito en la novela, en el cuento, en el ensayo, en la nota periodística, en la crónica, en el guión de cine, en la traducción, ha sido cronista deportivo, ha sido de todo, ¿no? Y yo tuve el gran gusto de conocerlo hace cerca de 40 años en unos talleres literarios que impartía un queridísimo escritor ecuatoriano, Miguel Donoso Pareja, que en los 70 vino a México y realmente pues tuvo unos talleres fabulosos que influenciaron muchísimo a la gente, de manera muy importante al propio Juan, y que realmente nos sirvió a todos mucho. En una entrevista muy bonita que le hicieron hace unos años a Juan, él recuerda estos talleres con mucho cariño y pues generosamente se acuerda de los nombres de varios de los que participamos en ello, y como algunos pues acabaron en la literatura, pero muchos nos desperdigamos a otras áreas, en el caso mío a la astronomía, pero siempre recordamos con gran cariño esos talleres en los que inmediatamente Juan pues tomó un papel de liderazgo a pesar de su juventud, y todos nos dimos cuenta que si alguien iba a acabar como escritor y literato era él, ¿no? A todos nos sirvió muchísimo lo de las clases que nos dio Miguel Donoso Pareja. A mí el latín es lo que sucedió escribiendo bien, y en la divulgación que hacemos muchos científicos es casi una forma literaria, ¿no? Entonces nos sirve tantísimo y estoy tan agradecido tanto a Juan como a Juan Villoro como a Miguel Donoso Pareja, ¿no? Y claro, mi conclusión fue que todos los científicos deben tomar al menos una clase o un taller de literatura, pero que todos los humanistas deberían al menos de tomar una clase o un taller de física. Hace unos años Juan, el hijo de don Luis, Juan Villoro, organizó un homenaje a Miguel Donoso Pareja y nos pidió texto. Yo no pude asistir, pero me pidió un texto y ahí hablaba de los universos paralelos, cómo la mecánica cuántica nos propone como una solución a muchos problemas, es que cada vez que tomamos una decisión, el universo se divide en dos, y nosotros vamos por uno, pero por el otro va otro Luis Rodríguez, y otro Luis Pérez Tamayo, y otro Luis Villoro, y Juan Villoro, y se va diversificando y multiplicando así el universo. Suena como una pérdida de energía y todo, pero la mecánica cuántica lo considera muy viable. Y yo en eso decía, no, es como que seguramente en otro universo pues hay un Luis Rodríguez que es escritor y que interacciona con Juan Villoro y que interacciona con Miguel Donoso Pareja, a menos que haya tenido la mala suerte que en este universo Juan Villoro se haya ido a la astronomía, entonces tampoco íbamos a poder compartir gran cosa. Bueno, pues para terminar, yo creo que, como decían antes, no es un ser humano completo hasta que no escribe un libro, tiene un hijo y planta un árbol. Así que Luis, felicidades, solo te falta plantar el árbol. Gracias, pues es un honor de verdad estar aquí con usted, con Luis Villoro, con Pérez Tamayo y Felipe Rodríguez. Yo me voy a referir a un problema contemporáneo porque yo he reflexionado mucho, según Luis Felipe también, porque es un problema que se asume mucho más en la parte científica, pero que ahora que se organiza el homenaje a Luis Villoro, Mario Teo hizo el favor de hacerme llegar un documento maravilloso publicado por Luis Villoro en 1952 sobre Hidalgo, que es un trabajo que yo creo que todo mexicano tendría que leer, independientemente de si es científico o es filósofo. En la ciencia, bueno, una idea que yo tengo y que muchos tenemos es que cuando hay que ser científico hay que hacerlo joven. Es muy difícil que una persona estudie filosofía o historia y después estudie matemáticas. Por alguna razón, es mucho más exitoso en la ciencia alguien que las estudia de joven. Y después, como un servidor, puede andar por ahí cambiándose hacia mejores jardines como la filosofía. Sin embargo,
Una de las razones es porque se dice que la filosofía requiere de esta sabiduría que justamente estaba leyendo Russell. Es decir, para ser buen filósofo no basta leer, hay que leer muchísimo. Y no basta tener experiencia, hay que tener muchísima experiencia. Esta idea de sabiduría está obviamente inspirada en el concepto de frónesis aristotélico. Hay saberes que uno no puede aprender como si fueran algoritmos matemáticos. Hay cosas que uno aprende solo de la vida, solo del acontecer cotidiano, y es la única manera en que uno los obtiene. Por eso también uno hoy día pues regresa a los ojos, y Luis Villoro lo ha planteado de una manera maravillosa también, a los saberes tradicionales. En las comunidades tradicionales nadie se plantearía que un voto de un joven de 20 años pudiera contar igual que el voto de una persona de 80 o de 90 años, ¿no? El peso de la experiencia y el peso de la sabiduría se toma muchísimo en cuenta en esos momentos. Y bueno, y en la ciencia nos quejamos mucho de que pues la gente no es científica y que nos preocupa mucho la charlatanería y que qué peligros el hecho de que vemos por ahí letreros que venden Viagras orgánicos, ¿no? Y no tiene sentido, o que anuncian en las esquinas medicina cuántica y nadie sabe lo que es lo cuántico, y entonces decimos es que necesitamos un alfabetismo científico. Y parece como que nadie dice que no, pues, vivimos en una sociedad de ciencia y tecnología. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos por qué es tan importante tener una sociedad alfabeta filosóficamente. ¿Por qué la filosofía será importante para la formación de cualquier ciudadano? Bueno, pues es que el peligro del cientificismo, de la apología, de que la ciencia y la tecnología nos van a llevar a la felicidad y a la vida eterna, es tan peligroso como el dogma filosófico, como aquel que no sabe filosofía y confunde su opinión sin fundamento con la filosofía con fundamento, con la filosofía rigurosa, con aquel que dice, a mí me gusta la filosofía porque mis opiniones son bonitas. Eso no lo diría ningún científico. Nada, no podría decir, yo soy astrónomo porque tengo mi teoría sobre las estrellas. Pero en cambio en filosofía o en humanidades la gente siente como que cualquiera puede ser filósofo y que no hay ninguna rigurosidad. Esto entonces lo conecto con Luis Villoro de 30 años, quien nos escribe un maravilloso ensayo acerca de Hidalgo, con las características que me parece a mí que tienen que distinguir el trabajo filosófico serio. Uno es la honestidad intelectual. Luis Villoro, filósofo, no guarda ninguno de los argumentos, a pesar de estar escribiendo uno de los caudillos más importantes del México. No confunde la opinión, la mera opinión de quien escribe, con los hechos y la evidencia, y entonces al principio del ensayo lo primero que dice es con qué elementos cuenta para poder realizar las acciones de Hidalgo, y se enfrenta con un Hidalgo muy distinto al dogma que nos enseñan los textos, porque no es nada más el caudillo o el héroe, es una persona que debió luchar terriblemente en su conciencia sobre qué hacer. Es un actor que se enfrenta a la disyuntiva que hoy día se enfrenta a muchas sociedades, la mexicana incluida, acerca de qué acción tomar, si el camino de la violencia o un camino alterno. Se enfrenta con un Hidalgo presa pues, de circunstancias que hoy día podríamos evaluar muy bien con las consideraciones de Ortega y Gasset. No podemos evaluar a Hidalgo solo, no podemos decir que hoy necesitamos un Hidalgo, o que podemos tenerlo porque las circunstancias de la época son distintas y ya no pueden darse las mismas condiciones. Entonces, cuando leí el ensayo, no me quedó duda de que uno de los problemas actuales es un problema que Luis Villoro vio muy bien cuando escribió este ensayo, porque es el problema de cuál es la evidencia que tenemos que evaluar y cuál es el conocimiento con el que contamos para poder dar opiniones filosóficas. Y en este caso habría que ampliarlo a las opiniones políticas. Un programa de partidos o una ideología no puede basarse nada más en consideraciones personales o en meras opiniones. Tendría que basarse tanto en evidencias, supuesto, podemos obtener de la historia, pero podemos obtener también de la propia experiencia y de la formación intelectual de las personas.
La conclusión más importante, me parece a mí, del trabajo sobre Hidalgo de Luis Villoro es que efectivamente la filosofía y la historia son un problema complejo que es mucho más complicado que las matemáticas. En matemáticas nosotros nos planteamos un problema y tenemos una manera de resolverlo, tenemos un método y tenemos una manera de saber si está bien o está mal. Ahí no hay, fuera de los problemas de frontera en donde no nos ponemos de acuerdo, pues hay un estudiante no podría alegar que está bien un resultado y que otro lo tenga distinto y que existe la posibilidad de que los dos son verdaderos o son correctos. En la filosofía de la historia, como lo muestra muy bien el ensayo de Villoro, el problema es tan complejo que no podemos sacar una conclusión única. Uno puede interpretar por mucho cuáles fueron las acciones y tratar de volar en el pasado y de meterse a la cabeza de Hidalgo con las evidencias que se logra tener y tratar de valorar en su justo término lo que realmente ocurrió. Y este ensayo entonces se coloca no solamente en la filosofía y en la historia, sino en una de las características fundamentales de los problemas de un día, que es la ética. Preguntarse si algo estuvo bien o estuvo mal, si sus acciones fueron las correctas o no, y al final pues lo que se ve es que tampoco las podemos evaluar tan fácilmente, porque las acciones se realizaron en un contexto diferente al de ellos, y se pueden entender, se pueden comprender, se pueden interpretar, pero difícilmente podemos ya decir si hubiera podido tomar acciones diferentes. Yo los invito a leer este Villoro de 30 años que rompe con mi hipótesis del principio, que yo decía que para hacer buena filosofía se requería mucha experiencia y se requerían muchos años, y me encuentro a un joven filósofo con una rigurosidad de un científico natural. Muchas felicidades. Bien, bueno, es una mesa de conocimiento, de palabras a don Luis, pero igual puede haber algún comentario adicional por parte de ustedes o alguna pregunta, si en el caso, alguna de las intervenciones. ¿Alguien de ustedes quiere hablar? ¿Algo? Doctor Federico Morlanda, te doy la palabra, doctor Morlanda. Gracias, Teo. Bueno, pues seré lo más breve que pueda. Es un honor hacer entrega a don Luis Villoro del catálogo de los 6.855 volúmenes que tuvo que donar a la Biblioteca de Filosofía de esta universidad. Además de, por supuesto, agradecer a quien hizo esta generosa donación, quiero primero reconocer el trabajo de nuestros compañeros bibliotecarios y de los 16 prestadores de servicio social que organizaron, clasificaron y catalogaron el Fondo Villoro, que ya circula. A propósito de las colecciones recibidas, señalo brevemente únicamente dos cosas. Primero, se trata, por supuesto, de una riquísima colección de libros filosóficos. Ustedes van a encontrar allí, entre una abundancia de primeras ediciones y de volúmenes de difícil consecución, muchos de los libros fundamentales de la historia de la filosofía. Por ejemplo, pueden encontrar allí las obras completas de Husserl, o las de Descartes, o las de Marx y Engels. También van a encontrar allí libros técnicos necesarios, importantes, como Pesquisa Matemática, o la obra de Wittgenstein intermedio. El estudiante va a encontrar allí libros en por lo menos 5 idiomas, en español, por supuesto, en alemán, en francés, en italiano, en inglés. Va a encontrar allí colecciones importantes, tal vez únicas, de filosofía mexicana y una bibliografía importante sobre la cuestión indígena. El segundo punto, al que llego directamente a través del primero, es que lo que don Luis Villoro ha donado a nuestra biblioteca no es solamente un fondo de libros que enriquecería cualquier acervo. El fondo en sí es obviamente material y objeto de estudio, testimonio de una vida intelectual amplísima.
creo y espero que será explotado por esta comunidad en pro de la filosofía, de la historia intelectual, de la sociedad y de la cultura. Gracias. Como decía el doctor Leo, les invitamos a la biblioteca.